Vamos a estar hablando sobre la selección del personal. Estamos todavía en el subsistema de provisión, que habíamos identificado los diferentes subsistemas del área de recursos humanos y cómo se desarrollan las actividades dentro de ese departamento. Vamos a estar viendo las técnicas de selección del personal y vamos a estar enumerando estos 5 tipos de pasos que debemos de nosotros de dar al momento de la selección. Cuando estamos hablando de la selección, estamos hablando del proceso de la entrevista directa con el candidato. Ya nosotros reclutamos, hicimos una entrevista preliminar que pudo ser por vía telefónica o vía remota, pero esta es la entrevista definitiva donde nosotros vamos a aplicar diferentes técnicas y procedimientos para seleccionar el candidato idóneo que se va a ajustar al puesto de trabajo. La vamos a enumerar por ciertos pasos que debemos dar, que son importantes para nosotros poder tener una selección perfecta y con la persona que más adecue al puesto. La entrevista de selección, que aquí nosotros vamos a estar viendo un tema de comparación, de verificar verdaderamente si la persona que estamos entrevistando va a reunir todas las exigencias del puesto. Las pruebas de conocimientos o capacidad, que son pruebas que nosotros podemos desarrollar y diseñar propias de la empresa que estén acorde con los lineamientos de nosotros mismos. Estas pruebas simplemente van a estar midiendo la capacidad técnica y habilidades que tenga esa persona. Las pruebas psicométricas, que son importantes, que son las que nos van a permitir a nosotros ver un poco más allá sobre la personalidad misma, cosas que no podemos nosotros evaluar con pruebas de conocimiento o de capacidad de la persona, ni lo podemos ver a simple vista. Estos son tipos de observaciones que vamos a estar realizando y análisis que ya están estandarizadas y tienen unos temas estadísticos de niveles internacionales y adecuada a nuestro país y nuestra cultura. Las pruebas de personalidad, que en estas pruebas vamos a estar viendo y analizando más a profundo las capacidades que tienen la persona de aptitudes y su adecuación como persona al grupo en el que va a estar incluyéndose en la organización. Las técnicas de simulación, que son lo que también estábamos viendo en la clase pasada, del roleplay, de las entrevistas de Assessment Center, esas entrevistas grupales que nos va a permitir a nosotros investigar un poquito más a fondo la relación intergrupal que puede tener este candidato. ¿Qué nosotros buscamos en la entrevista de selección? Vamos a estar realizando en este encuentro que tenemos con el candidato, ya sea individual o de una forma grupal, vamos a analizar la conducta de esta persona, las actitudes y los rasgos característicos que tenga propio y que verlo de qué forma nosotros lo podemos alinear a las estrategias del puesto y de la empresa. Los pasos durante la entrevista. Lo primero que vamos a hacer es el establecimiento del rapport. Ya que nosotros hemos elaborado previamente un plan o esquema de nosotros desarrollar esa entrevista. Seleccionamos ya el ambiente, el lugar donde la vamos a estar realizando. Ya hicimos nuestra convocatoria. Tenemos todas las cosas y las herramientas que vamos a necesitar para la elaboración. Ahora, el rapport es un ambiente que se genera de confianza para que la persona se sienta a gusto, no se sienta incómodo, ni se sienta presionado con las preguntas que vamos a estar realizándole. Entonces, en este sentido, este rapport es un ambiente previo a la entrevista que vamos a estar teniendo. Esto lo desarrolla el entrevistador. El rapport puede ser
una forma de bienvenida, una conversación fuera de lo que tiene que ver la entrevista misma del puesto. Se va a hablar un poquito de cómo la persona llegó a la empresa, cómo se siente, para crear ese proceso de confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Y otro paso importante que es la obtención de información, que es por la razón de la cual se ha dado la entrevista. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a estar discutiendo en este proceso de entrevista? ¿O qué es lo que nosotros vamos a estar recopilando mientras estemos en la entrevista grupal o individual, según la que nosotros hayamos decidido que sea? Lo primero que vamos a estar buscando es sobre la historia personal de esta persona. Vamos a ver con quiénes vive, con quién se desarrolla, con quién se desenvuelve en su vida privada. Vamos a ver su núcleo familiar, cómo ha sido la experiencia de su vida, cómo fue su infancia, cómo fue su vida en el colegio, su vida en la universidad. Aquí vamos a hablar sobre la vida social de esta persona para investigar cómo es esa persona y qué hace fuera del ambiente laboral. Vamos a investigar sobre la historia académica, cuáles cursos ha realizado, qué conocimiento ha adquirido. Y la historia laboral, que es lo más importante. Saber sobre su vida laboral, sus experiencias, los conocimientos que ha adquirido en el proceso de su vida laboral, las empresas en las que donde ha estado trabajando. Todo lo que nosotros vamos a preguntar aquí ya lo tenemos previamente en el currículum que nos ha enviado. Pero el currículum solamente hace un resumen de lo que ha hecho. Y aunque los títulos de los puestos sean los mismos en empresa, puede ser que las tareas sean diferentes. Así que nosotros vamos a profundizar un poquito más para que el candidato nos diga a nosotros verdaderamente cuáles eran las tareas que realizaba y qué responsabilidades tenía en ese puesto. Tópicos que son secundarios y también importantes en el proceso de recolección de información con nuestros candidatos. Vamos a hablar sobre la salud. ¿Cuáles son el estilo de vida saludable que lleva? Si tiene enfermedades preexistentes. Y es importante este proceso de investigación porque nosotros vamos a tener en nuestra empresa una persona que tenemos que conocer a fondo en caso de una emergencia o un accidente laboral. Todas las empresas deben de tener un manual de seguridad e higiene laboral, donde se tengan ahí los pasos y los procedimientos para mitigar los temas de accidentes laborales que puedan surgir en nuestra compañía. Entonces, en este proceso de investigación, tenemos que saber cómo es la salud de nuestros trabajadores. Muchas empresas realizan análisis médico antes de que el trabajador entre a trabajar. O sea que en este proceso de la entrevista vamos a investigar y también vamos a dar la información de los tipos de análisis que va a estar sometiendo ese trabajador para investigar si posee una enfermedad contagiosa que pueda poner en riesgo la comunidad en que va a estar desempeñándose. ¿Qué hace en su tiempo de ocio? ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? ¿Qué hace después que tiene un tiempo libre? En esto no estamos investigando sobre su vida personal, sino que estamos tratando de conseguir información que sea importante para la empresa. Por ejemplo, según el puesto que vaya a tener, si tiene un puesto de gerencia, el cual genera una responsabilidad mayor, quisiera saber, por ejemplo, una persona que sea analista financiera, una persona que sea el vocero comercial de la empresa y que tenga cierta responsabilidad que necesitemos, que tenga un proceso
de sobriedad constante. Y en esto nosotros vamos a investigar qué hace en su tiempo libre. En el caso que nosotros necesitemos que al próximo tiempo tengamos un nivel de sobriedad responsable. ¿Qué planes a futuro tiene el trabajador? ¿Cuáles son sus aspiraciones? A veces nosotros queremos retener el empleado. Queremos saber cuál va a ser la vida laboral que va a tener con nosotros. Y si es una persona que no tiene planes a futuro, no desarrolla metas, puede ser que no esté con la cultura de nuestra empresa. Si es una persona que no se visualiza dentro de los primeros 3 años, los próximos 5 años, realizando más estudios, o una persona que dice que no tiene bien claro lo que quiere en un proceso corto y no se desarrolla metas a corto plazo, sabemos que es una persona a la cual nosotros no le podemos exigir mucho y que la capacidad de exigencia personal va a ser muy limitada. Así que cada uno de los tópicos que nosotros vamos a estar investigando deben de estar alineados a las estrategias del negocio y al propósito del puesto. Cada una de estas preguntas deben de estar estructuradas y diseñadas antes de ir a la entrevista. Ahora bien, hay preguntas que son abiertas y que van a ir surgiendo en el proceso de la entrevista. Ahí nosotros podemos surgir espontáneamente con respuesta que nos dé el candidato o con alguna pregunta que nos esté surgiendo bajo una respuesta anterior, que también nosotros la podemos desarrollar. Pero es importante que cada una de las preguntas que vayamos a desarrollar lo hagamos con anticipación, tomando en cuenta cada uno de estos tópicos que son importantes para nosotros saber la forma en que va a estar comportándose en nuestra empresa y el plan de vida laboral que tiene esa persona pensando con nuestra empresa. Lo ideal es que el sistema de rotación en una empresa sea muy mínimo y que las personas desarrollen un sentido de permanencia dentro de nuestras empresas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar preguntas guías que nos permitan a nosotros tener una idea de cómo iniciar una entrevista? Las preguntas pueden ser infinitas, pero nosotros la vamos a orientar con la que más se nos haga a nosotros fácil interpretar, saber más o menos cuáles son las intenciones de ese candidato y las expectativas que tengan con nuestra empresa. ¿Cuáles pueden ser las preguntas guía? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Y esta pregunta está alineada al tópico del tiempo libre que desempeña. Ahora, ¿qué nosotros andamos buscando con el tiempo libre? Si es una persona que a nosotros no nos va a interesar lo que hace, si pertenece a un club, si no hace una vida religiosa, si no nos interesa que ese trabajador nos haga horas extra, puede ser que esta pregunta no la necesitemos. Pero todas las preguntas van a estar relacionadas con el nivel del interés que tengamos nosotros mismos. ¿En qué tipo de actividades comunitarias o escolares participa? Ahora bien, casi la gran mayoría de las empresas con el nuevo enfoque estratégico de comunicación y de responsabilidad social tienen un plan de voluntariado en sus empresas. Si nosotros queremos promover ese plan de voluntariado en nuestra empresa y nos gustaría que los colaboradores se involucren, nosotros pudiéramos tener ese levantamiento de información para saber cuáles son las inclinaciones humanitarias que tengan nuestros colaboradores. Ponerlo a describir su trabajo ideal para nosotros saber cómo le gustaría trabajar, el entorno en que quiera. Aunque mayormente en las empresas no se enfocan mucho en las relaciones laborales, pero es importante nosotros saber de qué forma podemos agradar a nuestros colaboradores, que ese es otro subsistema, el de capacitación y desarrollo de personal.
¿En qué tipo de actividades está interesado? Actividades que se realicen en las empresas, actividades personales. ¿Qué le gustaría a ese candidato realizar? La pregunta muy común, ¿por qué desea trabajar en nuestra organización? Es importante nosotros saber cuáles son las aspiraciones de nuestros trabajadores para saber qué es lo que estamos inyectando a la empresa. Una persona que no sepa al momento de la entrevista alguna historia de la empresa ni lo que realiza la empresa, ya sabemos que es una persona que va a estar centrada simplemente a las cosas que le asignen y más allá no está bajo ninguna voluntad ni de interés de mezclarse o de hacer trabajo extra para que la empresa siga creciendo y expandiéndose. ¿Cuáles son sus intereses favoritos y por qué son esas las cosas que le interesan? ¿Qué preferencia tiene por determinados lugares de trabajo? Por ejemplo, cuando hablamos de lugares de trabajo, estamos hablando de las áreas. Bueno, es una persona, viendo del tema de recursos humanos, bueno, está concursando para el puesto de asistente de recursos humanos, pero es una persona que le gustaría no ser asistente, pero es lo que ahora mismo está abierto para la empresa y quisiera verse como un analista de capacitación y desarrollo o como un analista de nómina o como un analista de reclutamiento y selección. Yo ahora mismo estoy concursando para el puesto de encargado de nómina, de asistente de nómina, pero me veo en un futuro en el área de reclutamiento, porque es lo que me apasiona, pero también sé trabajar en esto. Entonces, esas cosas así es lo que andamos buscando con estas preguntas. Tener respuesta de a dónde le quisiera y así ya tenemos una idea para desarrollar planes de crecimiento con los trabajadores. Las pruebas psicométricas, que son pruebas que miden ciertos temas personales y de actitudes y de capacidades y habilidades que tengan nuestros trabajadores o candidatos. Esto se utiliza para conocer mejor a las personas en decisiones de empleo, en orientación profesional, en evaluación, en el diagnóstico de personalidad. No simplemente lo vamos a estar realizando con las personas que están dentro, también con las personas que van llegando, que es importante siempre aplicarla. A veces las empresas no quieren desarrollarla porque esto tiene un costo. Y a veces un costo elevado porque las pruebas psicométricas se realizan individuales. Hay empresas que ya han ido evolucionando y las pruebas psicométricas, en vez de comprarlas de forma física, pagan a un proveedor para que sean digitales. Pero todas las pruebas psicométricas buscan analizar y investigar un poquito más a fondo sobre las personalidades y las aptitudes que tengan nuestros candidatos o personal de la empresa. ¿Qué miden, qué evalúan estas pruebas psicométricas? Lo primero es la capacidad, la aptitud, el entrenamiento y el ejercicio o el ejercicio práctico. Eso es las tres causas principales que va buscando las pruebas psicométricas. Ahora bien, ¿cuál es la prueba psicométrica que más se va a adecuar al cargo? Que fue una pregunta que surgió en la clase pasada. Lo primero que tenemos que diferenciar qué es aptitud y habilidad. Con esto, nosotros vamos a desarrollar cuál es la prueba psicométrica que más se va a vincular al cargo que nosotros vamos a estar evaluando. La aptitud, aquí vamos a enumerar ciertas identificaciones que tienen las aptitudes y ciertas características
que también puede tener y se va a diferenciar de las habilidades. Una aptitud es la predisposición natural para determinada actividad o tarea, versus la habilidad, que es la capacidad que adquiere la persona para realizar una tarea. Las habilidades todas son aprendidas, sean aprendidas empíricamente, aprendidas por observación, aprendidas por estrategia técnica, pero siempre van a ser con un aprendizaje. Otro ejemplo de aptitud es que existe si un ejercicio previo, práctica o aprendizaje, y este surge con la práctica y el aprendizaje. Aquí también podemos hablar de las experiencias, porque puede ser que esta persona no esté apto, aunque estemos usando la palabra, para realizar determinada situación, pero tenga una habilidad que haya desarrollado que permita realizar esa tarea, aunque no tenga, por ejemplo, la destreza comunicativa, pero sí sabe desarrollar el trabajo. Se evalúa por medio de comparaciones. Podemos identificar la aptitud evaluándola con esto. Aquí con la habilidad se evalúa mediante el rendimiento en el trabajo. Aquí vamos a estar viendo cómo lo realiza, el tiempo que lo realiza y así sucesivamente. Porque las habilidades son aprendidas bajo un aprendizaje constante con la realización de algo. Vamos a hablar sobre las pruebas psicométricas y cómo se van midiendo según los niveles que desarrolló Thurston, que fue una de las personas que desarrolló y identificó los factores que se va a estar midiendo en las pruebas psicométricas. Primero, definió 7 factores que son lo que van a estar dando el paso para nosotros identificar verdaderamente lo que vamos a estar midiendo. Y esto nos va a dar paso también para nosotros identificar cuál es la prueba más idónea para aplicarla a un candidato según el puesto. Cada uno de estos factores va a estar relacionado con una técnica de aplicación, pero nosotros vamos a identificar cuál es la más idónea. ¿Qué se está midiendo en una prueba psicométrica? El factor B. Vamos a enumerarlo con letra, los 7 factores que identificaba. ¿Qué es la comprensión verbal? Este factor viene en todo por unos niveles percentiles que van desde 0 hasta 100. Y ahí nosotros vamos adecuando en las pruebas psicométricas cuál es el nivel superior o inferior que tenga cada uno de estas personas. Entonces, este factor lo que va a estar midiendo es la facilidad del empleo de palabras. Entonces, aquí vamos a orientarnos para saber a quién le vamos a estar midiendo una prueba de la facilidad de empleo de palabras. Una persona que trabaje en comunicación en ese departamento, una persona que tal vez va a estar trabajando en el área de ventas telefónicas, que necesita una facilidad rápida y esa agilidad de tener palabras para comunicar correctamente o lo que quiere vender o lo que quiere transmitir en un mensaje. El factor W, que es la facilidad de la palabra, se relaciona con la fluidez verbal, es decir, con lo que va a estar comunicando. Una cosa es, y esta es la diferencia del factor B, conseguir las palabras rápidas,
pero esta es la fluidez con la que va a estar comunicando esa palabra, que lo que esté diciendo transmita el mensaje correcto, con esa agilidad que pueda generar las ideas rápidas y conectar cada una de las palabras. Factor N, que debe de ver con los factores numéricos, que se relacionan directamente con la rapidez y exactitud en cálculos numéricos y sencillos. Entonces ya nosotros, por este tipo de descripción, sabemos a quiénes nosotros le queremos aplicar este tipo de prueba. Según lo que nosotros querramos medir, siempre va a estar relacionado a lo que andamos investigando, si verdaderamente esa persona tiene las capacidades y aptitudes para desarrollar las tareas de ese puesto. El factor S, o de las relaciones espaciales. Esta es la habilidad para observar relaciones espaciales en 2 o 3 dimensiones. Estas son este proceso de razonamiento rápido, de ver un poquito más allá en proyectos, no solamente para proyectos arquitectónicos, para personas que ingenieras, sino simplemente ese proceso que nosotros necesitamos diseñar para un informe, para ver un poquito más allá de forma rápida proyectos y poder definirlo y presentarlo. Este tipo de factor es lo que nos permite a nosotros evidenciar. Factor M, memoria de asociación, que es la capacidad de nosotros poder memorizar de forma visual rápidamente lo que necesita. Una persona que trabaja tal vez en un puesto de seguridad, que necesitamos que recuerden cara constantemente, porque en el caso que tengamos un incidente, puedan reconocer rápidamente e identificar bajo una memoria rápida. No solamente personal de seguridad, personal de servicio al cliente o según el puesto que tenga la empresa, nosotros vamos a estar evaluando en este tipo de factor. Factor P, la rapidez de percepción. Es la habilidad con que percibimos las cosas, con la rapidez y la exactitud de los detalles. Pueden ser los detalles visuales, los detalles verbales, y de reconocer rápido semejanzas y diferencias. Esa capacidad analítica de resolución de problemas. Esto lo vamos a estar viendo en unos puestos un poquito más altos, los puestos gerenciales, que necesitan de mucho razonamiento y de ese conocimiento abstracto. Factor R de razonamiento. Se puede tratar tanto del razonamiento inductivo o concreto, de la parte del todo, como de razonamiento deductivo o abstracto, del todo a las partes. Este tipo de factor también ya tenemos un personal mucho más elevado, que los tipos de pruebas como estos son un poquito más complejas y las personas necesitan tener un nivel de escolaridad avanzado. ¿Cómo seguimos nosotros identificando cada una de las pruebas? Vamos ahora a agruparla por el grupo funcional o nivel jerárquico de los puestos de trabajo. Y vamos a agrupar el nivel de la prueba psicométrica, ya como nosotros estábamos hablando anteriormente. Para los obreros, rasos y personal operativo, vamos a que tienen un nivel intelectual medio, vamos a estar midiendo el factor P, la destreza manual y digital. Obreros de línea o de montaje, ahí vamos a tener un nivel intelectual intermedio, o sea que son una persona que ya han terminado o están cursando un plan académico superior, universidad, diplomado, un nivel técnico superior. Ahí vamos a estar evaluando con el factor P. Vamos a estar viendo la destreza manual y digital y vamos a estar también agrupándolo en el factor S. Las personas encargadas, encargado de sesión, encargado de departamento,
que tiene un nivel intelectual medio superior. Aquí vamos a estar evaluando el factor B, el factor W y el factor R. Cada una de las pruebas psicométricas, en su mayoría para el proceso de interpretación, viene con estos mismos factores. Y ahí mismo nos dan, en el cuadernillo de interpretación, nos dan estos tipos de factores junto con una descripción para que nosotros se nos haga más fácil la interpretación de cada una de estas pruebas psicológicas. Todas las pruebas vienen con un proceso de aplicación y no simplemente se le deja al razonamiento individual de cada analista, sino que la desarrolla y ya no corresponde a cada uno de nosotros dar un informe más personalizado. Las pruebas de personalidad. ¿Qué buscan la prueba de personalidad? Estas sirven para analizar los distintos rasgos de la personalidad, sea determinados por el carácter adquirido o fenotípicos, o por el temperamento innato o genotípicos. Un rasgo de personalidad es una característica señalada del individuo capaz de distinguirlo de los demás. Las pruebas de personalidad pueden ser cualquier prueba estandarizada que no necesariamente deben de ser aplicadas por un psicólogo que pueda interpretarla y dar una información mucho más profunda. Ahora bien, existen muchos tipos de pruebas de personalidad que incluso la vemos en las redes sociales, que la podemos nosotros mismos autoevaluarnos y nos da un rango de descripción para nosotros ubicarnos en una de las descripciones que dan para poder definir nuestro tipo de personalidad. Las técnicas de estimulación. Estas técnicas son muy comunes en los puestos que tienen un fuerte componente de relaciones interpersonales, como dirección, gerencia, supervisión, ventas, compras, contactos, etc. La técnica de simulación lo que busca es una comparación o que la persona realice un drama, pueda simular un trabajo X o que pueda desarrollar un proyecto X que se le encomiende. Y vamos a estar nosotros identificando los rasgos y características que nos interese a nosotros saber que sean necesarios para el puesto de trabajo. Esta técnica, eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar. Los tipos de test psicológicos que habíamos hablado de la clase anterior. Tenemos el 16FP, que son uno de los test psicológicos que más conocemos y se aplican en la actualidad en nuestro país. Y que más se utilizan para el tema de contratación y selección de personal. En todas las empresas, estos son los más comunes, son los más económicos y asequibles. Todos son los mismos. Lo que puede variar en muchas ocasiones también es la casa que lo distribuye. Y también el inventor, porque algunos tienen un tema que difieren de otro aplicador de esta prueba, que fueron de los que la desarrollaron y tienen otro tipo de conocimiento o de investigación. Pero el 16FP mide 16 factores de la personalidad. Y este fue elaborado por Cattell, que fue uno de los que diseñó esta prueba psicométrica. ¿Qué mide esta prueba? Mide la afectividad, el razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, la conformidad grupal, el atrevimiento, la sensibilidad, la suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. Cada uno de estos 16 factores que va a estar evaluando este test psicológico, según lo que nosotros vamos a estar investigando, va a estar dando una puntuación. Y esa puntuación
si es alta o baja, nosotros tenemos que tenerla definida, que también incluso ya la tenemos definida en nuestra descripción de puesto. ¿Qué tipo de personalidad es que queremos? Porque buscamos habilidades técnicas y habilidades sociales para ver cuál es la forma en que se desenvuelve. Entonces ya nosotros sabemos que si nosotros queremos buscar un gerente para un puesto, por ejemplo, de finanzas, ya nosotros necesitamos una persona que tenga un razonamiento y un nivel de inteligencia superior. Y si aquí en este tipo de evaluación me da un razonamiento bajo, ya sabemos que es una persona que no lo vamos a estar seleccionando. Si es una persona que en el proceso de autocontrol sale bajo, ya sabemos que tiene un liderazgo fallido y que va a ser una persona conflictiva porque no sabe controlar sus emociones ni las respuestas rápidas. La batería PIC, que es una de las baterías de pruebas psicológicas más utilizadas porque permite medir diferentes capacidades, aunque vienen individuales para la aplicación. Entonces, en este conjunto de pruebas, aquí vamos a estar enumerando aptitudes y habilidades. Ya nosotros diferenciamos las aptitudes y las habilidades, que no hay que estar midiendo lo mismo, estamos midiendo cosas diferentes. Y de las pruebas que vamos a estar viendo en esta batería, que la venden grupales, o si también la quiere individual, pero mayormente viene en grupo, que viene evaluar la comprensión, los términos de venta, los términos comerciales, las herramientas, razonamiento, número, percepción, precisión, fluidez, memoria, relaciones espaciales, la coordinación, la destreza. El CPF y el NPF, que lo que mide son los rasgos neuróticos y psicóticos de la persona. Si ya nosotros vamos a ver cuál es la orientación de esta persona con esta, que es una batería muy importante para nosotros al momento de la selección, porque así como es el 16FP que nos va a decir a nosotros todos los tipos de personalidades bajo sus 16 factores, nos va a decir más o menos qué tipo de personalidad tiene esta persona. Pero aquí nos va a decir a nosotros qué es qué tipo de conocimiento tiene y a qué puesto se va a aplicar mejor. Porque si una persona vamos a estar reclutando para que trabaje en ventas con el tema de marketing, en el tema de mercadeo y todo eso, y una persona que puntúa abajo en una prueba de términos de venta, ya nosotros sabemos que no lo podemos tener. Entonces, esta batería que viene en conjunto, pero nosotros vamos a aplicar la que más nos convenga a nosotros, la investigación para el puesto. La CPF y la NPF y el 16FP es importante que nosotros la apliquemos en cualquier puesto. Aunque para un puesto de auxiliar administrativa no necesitamos que realizarle un término comercial, pero sí necesitamos evaluar destreza y los rasgos neuróticos de esa persona. El Wordling, que es otro tipo de prueba que se utiliza mucho, que lo que busca es la evaluación usada para contratar candidatos y como indicador de posibles ascensos y traslados. No simplemente para el candidato que estamos reclutando, sino también para la persona que ya nosotros tenemos dentro. Porque esto nos va a dar la posibilidad de ver cómo esa persona se va a estar desenvolviendo y desempeñando el puesto. Y nos va a medir las diferentes habilidades que necesita para determinada situación que necesite en tema de riesgo, en tema de análisis. Y nos va a puntuar para nosotros saber qué tipo de reforzamiento tenemos que darle. Por eso se utiliza mucho en el proceso de ascenso y de traslado. El D70, que es un test de dominó, no solamente, también viene el D48, que lo que mide es la inteligencia general
de la persona. Una persona que tenga mucho conocimiento jugando dominó no necesariamente va a puntuar en este tipo de test psicológico un nivel más alto, porque no se relaciona con eso. Se relaciona con la inteligencia general y la respuesta que nos va a estar dando en cada uno de los procesos que vaya contestando de este test. Hemos terminado hasta aquí. Quiero saber si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a estar presentándoles los tipos de test de lo que hemos hablado, que son los que más se utilizan. Si ustedes ya vienen de la universidad, si están estudiando la psicología, han podido ver de estos tipos de test psicológicos. Vamos a presentarle ahora cómo viene el cuadernillo, que es importante que nosotros lo conozcamos, y son fáciles para la venta. No son difíciles de adquirir. Si usted pertenece al área de recursos humanos, se la vende, aunque es importante que cada uno de estos, quien lo desarrolle, sea verdaderamente una persona del área o una persona que ya haya estudiado la prueba psicométrica, que haya realizado cursos, aunque en realidad estas pruebas vienen con su descripción y su forma de aplicación. Un momentito que estoy abriendo cada una de las pruebas. Pues la podemos mostrar. Aquí tenemos, pueden ver la presentación. Estoy presentando ahora en PDF. Vamos a ver. Esta es la prueba CPF. ¿Quién la ve? Necesito. Ajá. No se visualiza aún. Todavía no se visualiza. Voy a apagar mi cámara, a ver si tengo problema con el internet. ¿Todavía no se proyecta? No. Las demás compañeras que digan ahora. Ahora sí, profesora. No, yo no la puedo ver. Vamos a esperar para que todo el mundo se le pueda actualizar. ¿Ya todas la pueden ver? Bueno, de igual forma se la vamos a estar compartiendo a todos. Lo importante es que podamos ver a nosotros este cuestionario y este cuadernillo que se utiliza para la aplicación de esta prueba. Como le había dicho, esto es un cuestionario de actitudes. Lo que hace o lo que piensa acerca de ciertas situaciones. Aquí vamos a poder ver de ello la forma de responder ante determinada situación. Cada una de estas pruebas no tienen preguntas ciertas o no ciertas. Porque lo único que se busca con esto es la orientación de la persona, la forma en que va a responder ante determinada situación. Y aquí, aunque muchas preguntas están orientadas igual a lo que nosotros investigamos en la entrevista,
Va a preguntarnos porque esta es lo que tiene la persona en el día a día. Y la persona debe de responder según lo que más se le incline a esa persona, pero debe de contestar siempre una, no se puede dejar en blanco. Ahora, si la persona la deja en blanco, es una puntuación que no se va a medir, pero lo importante es que responda de forma sincera. El NPF, que es otra que viene con este cuaderno, con esta batería, que esto lo que también sigue buscando, la forma en que va a responder la persona en determinadas situaciones. El cuadernillo del 16 FP que estábamos explicando, que lo que busca con esto es medir 16 factores de la personalidad. Cada una de estos, aunque es una prueba que es individual, aquí nosotros permitimos que la persona se desarrolle con la espontaneidad sin darle un tiempo específico para que termine. En esta, cada una de las personas van a estar respondiendo con una selección múltiple, la que más se asemeje a la persona. Hay preguntas que no tienen nada que ver con la personalidad misma de la persona, pero siempre debe de responder con una que más se asemeje a lo que puede estar inclinado a esta persona. Cada uno de los cuadernillos tienen una hoja de respuesta que es la que la persona va a estar tomando para responder, que siempre se va a utilizar con un lápiz para no cometer errores. Y eso nosotros le entregamos y cuando nosotros la recibimos, que la vamos a corregir, la corregimos con una plantilla que la colocamos por encima de esta y nos da todas las respuestas que necesitamos. Vamos a tomar un receso de 5 minutos y luego regresamos para seguir viendo y analizando los test psicológicos y cómo nosotros vamos a desarrollar el proceso de la entrevista. Así que tomamos estos 5 minutos de receso.
Bueno, estamos aquí de regreso. Gracias a todos por estar continuando con nosotros. Bueno, como le decíamos, ya vimos cuáles son las formas para nosotros identificar a qué puesto le vamos a aplicar el tipo de prueba psicológica para nosotros saber lo que estamos evaluando. Ahora bien, vamos a ver qué vamos a estar nosotros buscando con este trabajador o este candidato. Vimos la prueba que le vamos a presentar para recoger las informaciones que nosotros no podemos encontrar directamente en la entrevista. En la entrevista nosotros evaluamos a aptitudes, habilidades, a destreza. Vamos a estar evaluando también cómo esa persona se comporta ante determinada situación, pero hay cosas que van más allá que no la podemos evidenciar nosotros mismos, porque se debe de ir un poquito más profundo y para eso tenemos las pruebas psicológicas, que es lo que hemos visto. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas para nosotros evaluar la entrevista y que nos permita a nosotros recopilar cada una de las informaciones que no nos lo va a estar dando, pero el lenguaje no verbal de la persona nos va a estar a nosotros comunicando? Y es importante que nosotros también aprendamos a hablar sobre el lenguaje que proyecta la persona, la expresión que tenga, la postura que tome al momento de sentarse, al momento de dar la mano, el vestuario que lleva a la entrevista y la actitud que ponga la persona. Cada una de las técnicas que nosotros desarrollemos para el tema de la selección, es importante nosotros seleccionarla y no solamente dejarla a un tema abierto, porque es lo que nos va a permitir a nosotros tener un éxito con todo. Muchas veces nosotros tenemos el ojo que nos da a nosotros una relación y hacemos un perfil de esa persona, pero lo hacemos al ojo por ciento. No tenemos ningún tipo de técnica calificada. Pero es importante que nosotros podamos desarrollar en nuestro proceso de entrevista la forma en que vamos nosotros a estar hablándole al entrevistado para que se sienta de una forma en confianza, que le permita estar directamente con nosotros relacionado y que al momento de dar una respuesta no se sienta acosado, no se sienta presionado. Entonces, ¿qué cosas nosotros vamos a estar viendo del lenguaje no verbal, que es lo que se comunica en el proceso de la entrevista? Hay puntos a tener en cuenta durante la entrevista, la forma que la persona habla, los ademanes que utiliza, la forma en que se va comportando para dar una respuesta. Si se inclina hacia adelante, si mira la mirada, si cada vez que nos responde no nos quiere mirar fijamente a la cara, aunque muchas veces el tema que nos miren directamente a los ojos nos da cierta incomodez, pero tenemos que saber que en un proceso de conversación se mira a la cara en muchos momentos, aunque no directamente estemos conectados. Pero el que nos miren a los ojos demuestra confianza, el que uno mantenga una postura erguida y en forma natural da la confianza que tenga la persona y demuestra el interés y la concentración en la entrevista.
A ver si fue que empecé. Entonces, como empezamos en el slide donde no vamos a terminar hablando de esto, nosotros tenemos que siempre ver la forma en que se desarrolla la entrevista y cómo se desenvuelve el candidato. Primero viendo la mirada que nos vaya dando, si es una mirada directa, si es una mirada evasiva, si es una mirada distraída, como que no sabe en dónde está, la forma en que va vestido, si está adecuada para el puesto que se va a desempeñar. Aunque nosotros tenemos ahora mismo en la cultura, en la sociedad que queremos proyectar, que la vestimenta, la forma en que llevar el pelo, no tiene nada que ver con con el conocimiento que tenga la persona. Pero es importante que siempre tengamos que la postura de la persona, la vestimenta de la persona proyecta la imagen de lo que nosotros queremos vender. Y lamentablemente todavía eso sigue en nuestro día. Y es importante que si nosotros vamos a reclutar una persona para que lleve el puesto de encargado y para cierta persona, el nivel de respeto viene dado también por condiciones como esta, la forma en que viste, la forma en que habla, la forma en que se maneja, en que da respuesta, en que se relaciona con la persona, eso también influye. El lenguaje con que emplea la conversación, si habla con facilidad, si habla un poco cohibido, si es un poco corto para conseguir palabra y dar respuesta, si habla muy deprisa o si habla muy despacio, si repite mucho, si tiene mucha muletilla para conectar frases. ¿Y qué hace mientras está hablando? ¿Cuál es lo que emplea para el tema de la distracción? Cada una de las expresiones que da la persona habla de la personalidad. Habla de una persona inteligente, cuando da una postura serena, si la forma en que se proyecta es seria, que son habilidades que la persona va desarrollando y que debe de aprender a controlar. Entonces, todo esto nosotros vamos viendo en el tema de la entrevista. Si es una persona ingenua, si es una persona simpática o antipática, si es una persona que es despreocupada, todo eso nosotros lo vamos a poder ir evaluando con detalle en el proceso de la entrevista. Entonces, tenemos muchos tipos de entrevistas, que es lo que hemos estado hablando durante todo el proceso, desde cuando iniciamos a hablar de la descripción de puesto. Hay entrevistas que están dirigidas y otras que no están dirigidas. Hay algunas que son entrevistas de situación, entrevista en serio secuencial, entrevista de panel y entrevista de tensión. Según lo que nosotros querramos evidenciar con esa persona, nosotros tenemos que ver qué tipo de entrevista es la que queremos emplear. Sabiendo que la entrevista es lo que nos va a dar a nosotros el resultado de la selección de esa persona. Si nosotros hacemos un tipo de entrevista que lo que va a generar entre el candidato, y va a hacer que el candidato, en vez de sentirse a gusto, se sienta presionado, se sienta un poco con lo que no anda buscando, y puede hacer que nosotros desarrollemos un error en la entrevista y esa persona dé respuesta que tal vez no sean la que él quiera dar. Y eso impida el desarrollo eficaz de la entrevista.
cómo nosotros debemos controlar nuestro lenguaje corporal, tanto nosotros como entrevistadores, como la persona que va a estar entrevistándose. Sabemos que las primeras impresiones en la entrevista es lo que cuenta, la forma en que nosotros vamos a estar presentándonos y se va a estar presentando el candidato. Así que hay cosas que se debe de evitar de parte de nosotros y de parte de ellos, como el presentar un tema de aburrimiento, el bostezarse, recostarse sobre la mesa o demostrar que el candidato está dando respuesta que no le interesa y que ya descartamos a ese candidato. Pero como la entrevista queremos seguir desarrollándola, a veces el entrevistador demuestra esa falta de atención. La impaciencia que pueda desarrollar también el candidato. Tenemos que nosotros escuchar más al entrevistado que pregunta que nosotros podamos realizar. O sea, cada pregunta que nosotros realicemos es el candidato que debe de responderle. A nosotros seguir abundando en la respuesta que haga el candidato. Tenemos que controlar las muecas o los ademanes que vayamos a utilizar, la mirada que vamos a estar dándole al entrevistador, la vestimenta que también nosotros vamos a estar desarrollando, utilizando en ese momento. No puede ser una vestimenta llamativa o una vestimenta que distraiga al entrevistado. Ya hablamos de los puntos que vamos a tener nosotros en cuenta durante la entrevista. Cada uno de estos puntos son importantes, no solamente para desarrollarlo nosotros, sino también para nosotros evidenciar en el candidato. Porque si demuestra ciertas cosas como estas, vamos a estar notando que el candidato tiene cierto tipo de temas que van a influir también en el proceso del desarrollo del puesto. Una persona que muestra distracción en el proceso de la entrevista quiere decir que en el desarrollo y el desempeño de sus tareas, así mismo puede ser que se esté comportando. Así que es importante que todo lo que nosotros vayamos a estar desarrollando en la entrevista sea con un tema de observación constante a todo lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Observamos y anotamos para que después no tengamos incidencia en el momento de hacer el reporte o el informe de la entrevista, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros presentarle al encargado del área si el candidato o aplica o no, y nosotros ser asertivos con esto, no llevar un proceso de juicio o que simplemente evaluamos bajo un tema personal, sino que hicimos un tipo de entrevista que utilizamos todas las herramientas que no estuvieron viciadas con un juicio de valor, con cosas que vimos, sino que tuvo todo bajo un objeto de selección cuidadosa y atendiendo a cada uno de los detalles que presentó el entrevistado. Así que hemos terminado el taller de hoy. Vamos a destinar este tiempo que nos queda para preguntas que tengan cada uno de ustedes, alguna participación que quieran realizar y aportes o dudas que tengan.